皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。日本語を学ぼうへようこそ。私はとしろです。またまたやってきました。Buenos días, tardes, noches con todos. Les saluda Toshiro. Bienvenidos a Nihongo Manabo. Una vez estoy aquí con ustedes. El día de hoy voy a estar iniciando lo que es el tema de la unidad 5. Recuerden, estamos siguiendo un poco el plan de Minna no Nihongo. Y vamos a partir la información o vamos a ver esta unidad 5 en su parte gramatical en dos videos, este y el siguiente. Entonces, como que este es el 5.1, ¿ok? Unidad 5.1, primera parte. Y si es que ustedes tienen el curso, están llevando el libro, lo que veamos el día de hoy les va a ayudar a poder entender, resolver los ejercicios de la práctica B del 1 al 4. La primera página de ejercicios de la práctica B 1 al 4. ¿Ok? No voy a tocar mucho los aspectos del vocabulario, eso lo dejo para ustedes. Algunos sustantivos, ejemplos voy a utilizar, por supuesto, pero toda la parte del vocabulario de Minna no Nihongo, eso lo dejamos con Minna no Nihongo, ¿verdad? Es del curso, es de ellos. Yo solamente voy a ver la parte gramatical para quizás les sea de apoyo, de ayuda. Les invito a que si los videos son de su agrado, me apoyen, me animen regalándome un like y de repente activen la campanita. Yo sé que este video lo he retrasado un poco, he estado un poco ocupado con otros asuntos, pero activen la campanita y así están enterados, van a saber cuándo es que estoy compartiendo nuevo contenido con ustedes. Y por supuesto, si es que me pueden apoyar con una suscripción, les invito también entonces a que se suscriban al canal y seguir creciendo en este grupo de estudios. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a estar pasando a la primera parte de Minna no Nihongo, unidad 5. Muy bien, entonces, en la unidad 5 del Minna no Nihongo, nosotros vamos a apreciar algunas partículas, ¿sí? En lo que concierne a la parte gramatical. Vamos a ver el uso de la partícula E, el uso de la partícula D, y luego también vamos a ver el uso de la partícula to. Un nuevo uso de la partícula to, ya lo hemos visto antes en su uso enumerativo, funcionaba como una I para enlazar sustantivos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver un segundo uso de la partícula to. Pero el día de hoy solamente primero vamos a ocuparnos de estos dos aspectos. ¿Okay? Aquí tenemos el verbo ikimasu, el verbo kimasu y el verbo kaerimasu. Entonces estas partículas, como pueden ver, son los mismos verbos. Pasemos entonces. ¿Qué es lo que pretendemos con la unidad número 5 de Minna no Nihongo? Recuerden que, si bien es cierto, Minna no Nihongo no coloca tópicos, ¿sí? No hay una página grande que nos diga tema o tópico tanto, con el tema tanto. No, sí podemos entender que detrás del contenido de Minna no Nihongo tenemos tópicos bastante claros, ¿sí? Aunque no están presentados, mencionados como tales, yo creo que podemos identificarlos. La unidad 1 era presentación personal, que casi todos los cursos van a tener en cualquier idioma. Presentarnos de forma personal o presentando a otra persona. La unidad 2 hablaba de señalar objetos, mencionar objetos. Podríamos hablar de ir de compras. En la unidad 3 hablamos un poco de señalando lugares, señalando lugares. Tanto en la unidad 2 como en la unidad 3 es que se vieron entonces los pronombres demostrativos de objeto, de lugar. En la unidad 4 estamos hablando de nuestra rutina como primera parte de rutina para indicar a qué hora hacemos tal y cual cosa, qué días se desarrolla tal y cual actividad, de qué día a qué día, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que tenemos esos tópicos allí presentes. Y en la unidad 5 lo que vamos a estar nosotros viendo es verbos de desplazamiento.
indicando el destino, a dónde estamos yéndonos, ¿ok? Y es por eso que los verbos, los tres verbos que se presentan aquí, son los llamados verbos de desplazamiento, ¿ok? Recuerden que las partículas dentro de la gramática nos van a ayudar a entender el mensaje, pero con relación también a los verbos. Entonces, tenemos los verbos de desplazamiento, que son ikimas, que significa ir, ikimas es ir. Tenemos kimas, que es venir. Y tenemos kaerimas, que es ir o venir a casa. Es un verbo especial, este kaerimas, que en español nosotros decimos voy a casa o voy a venir a tal hora a la casa, siempre y cuando sea eso, ¿ok? Aquí el requisito importante para el uso del verbo kaerimas es que sea la casa propia, ¿sí? Voy a mi casa, está implícito. Voy a venir a casa, a mi casa, también van a estar implícita. Tiene que entenderse en ese contexto. Ahora, ¿solamente casa? No. Si acaso ustedes están dentro de su país y han viajado a otra ciudad y van a volver a su ciudad, también se usa el verbo kaerimas. Si acaso ustedes están en otro país y van a volver a su país, también se usa el verbo kaerimas. ¿Ok? Y puedo usar los otros verbos ikimas, por ejemplo, para mi casa o mi país. No hay nada que impida el usarse. Finalmente significa eso. Pero lo apropiado dentro de el uso de verbos para la cultura japonesa tiene un énfasis particular el uso de este verbo kaerimas. Ahora bien, ya que van a estar viéndolo muy a menudo, vamos a ver rápidamente. Este verbo de aquí utiliza este kanji y este kanji es muy sencillo de hacer. Nosotros vamos a hacer un trazo como si hiciésemos una I con dos trazos en la parte superior, porque lo que está acá abajo es la I del katakana, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer como si estuviésemos haciendo una T de del katakana también, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos la I del katakana simplemente así y la T del katakana teníamos esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces como que hubiésemos juntado estos dos y aquí a la I le hemos puesto un kanji, un trazo más en la parte superior. ¿Ok? Entonces, indispensable que los hagan prudencialmente juntos, no muy separados, no los divorcien para que no se entienda como dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces que ocupen un solo espacio allí. Y este solo kanji se lee como I. I. Luego viene la parte que es la, llamémoslo así si acaso, la conjugación del verbo, ¿ok? Y lo otro entonces es kimas, ikimas, ikimas. Luego tenemos el verbo kimas, 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 ¿ok? Y vamos a hacer un trazo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 trazos, ¿ok? Este solo verbo se lee como ki, ki, ¿sí? Ki más, ki más. Por cierto, estos verbos, estos kanjis, en otras ocasiones tienen otras lecturas por si acaso. Cuando estemos hablando, viéndolos como verbos de desplazamiento y ahora en esto que estamos hablando de la forma masu del verbo, ¿verdad? Tienen estas lecturas. Ikimas, kimas. Y por último tenemos el verbo kaerimas. La kaerimas arrancamos nosotros como si fuese una ri, pero un poquito particular, ¿no? Trazo corto de este lado y un trazo más largo de este otro lado. Si recuerdan, más o menos parecería una ri bastante delgadita. Luego, aquí vamos a hacer como si fuese una yo, también del katakana. Y ahora hacemos un sombrerito, un poquito más chico, otro sombrerito y un trazo largo de este lado. ¿Sí? Este se va a leer como K-E. Ikikae.
ikikai. Estoy haciéndolo así para identificar o recordar los tres verbos de desplazamiento, ¿ok? Porque ikikai como palabra también existe, por favor, por ahí. Ok. Ikimasu, kimasu, kaerimasu. ¿Ok? Son los tres verbos de desplazamiento. ¿Qué es un verbo de desplazamiento? Pues nosotros estamos en el punto A y vamos a ir hacia un punto B. ¿Ok? Entonces nos estamos desplazando de un lugar a otro. A eso lo vamos a entender como verbos de desplazamiento. Todo este preámbulo es importante para que nosotros entendamos lo siguiente. Entonces, este patrón de frases sirve para indicar el lugar al cual nos estamos desplazando, es decir, nuestro lugar de destino. Eso es lo que va a estar aquí del lado izquierdo de la partícula E. ¿Ok? Como que este E entonces nos está indicando hacia dónde nos estamos yendo. ¿Ok? Luego la partícula que indica el destino, aun cuando se escribe G, ustedes saben que esto es una G, ¿no es cierto? Aun cuando se escriba G, cuando funcione como partícula, cuando esté participando en la oración como partícula, simplemente tiene lectura de E. E. La E vocal, ¿ok? No es una E alargada, tampoco tiene una pronunciación extraña, es como una vocal, E. Se puede traducir, se puede interpretar, traducir como un A o un hacia, quizás sería más apropiado. Quizás ahorita vamos a hacer una explicación de esta situación, pero tenemos la partícula E. E indica el destino, como que decimos nosotros ir a Lima o hacia Lima, venir a la empresa o hacia la empresa. Y por último tenemos entonces los verbos de desplazamiento con la respectiva aclaración que ya hicimos para kaerimasu, ¿no es cierto? Ir, ikimasu, ir, ikimasu, venir, kimasu, kimasu, y ir, venir, volver, regresar, retornar a casa podríamos con el kaerimasu. Entonces funciona de esta manera. Tenemos Tokio, Tokio, que podría ser cualquier otro lugar, ¿ok? Aquí está como sustantivo, sustantivo de lugar y como lugar de destino. Entonces tenemos que pensar en verbo de desplazamiento, no en otro tipo de verbos, verbos transitivos y que no. Estamos hablando de verbo de desplazamiento que está señalando ese lugar como el destino. En ese caso tenemos Tokio, ikimasu. A Tokio voy, ir a Tokio. Ahora sí, Kioto. Estoy leyéndolo Tokio todo el rato, no, Kioto, 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 ¿ok? Kioto ikimasu, ir a Kioto. Luego tenemos Nihon ekimashita, Nihon ekimashita, que ahora está en tiempo pasado, ¿ok? Kimashita, vine o llegué a Japón, Nihon ekimashita. Y luego aquí en el número 3, uchie kaerimasu. Volver, ir, venir a casa. Uchi es casa. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto puede ser cualquier otro sitio, ¿ok? Este Kioto que está aquí puede ser el Tokio que yo venía mencionando hace un rato de forma repetitiva, equivocadamente. Puede ser, no sé, la empresa Kaisha, puede ser Gakko, puede ser Supa, supermercado, Depato, el mall, el centro comercial, Tomodachi no Uchi, la casa de un amigo. Puede ser cualquier lugar, ¿sí? A donde estemos yendo. Lo mismo pasa con Nihon. Nihon ekimashita, Perú ekimashita, Arequipa ekimashita, Lima, México, Brasil, Venezuela, qué sé yo, cualquier lugar que sea el destino. Y lo mismo pasa con Uchi. Uchi, en el caso de Uchi, por supuesto, es un poquito más limitado en el caso del verbo kaerimasu. Como les mencionaba, tiene que ser un lugar de origen de uno mismo, ¿no es cierto? Tenemos las palabras furusato, tenemos las palabras, japonés usa también por ahí la palabra inaka.
Tenemos otro tipo de expresiones como por el kuni e kaerimasu, volver al país propio, ¿no? Ir, volver a mi país, kuni e kaerimasu, qué sé yo. Pero, ojo, allí sí es un poquito más limitante. Gakko e kaerimasu sería extraño, porque la escuela no es un lugar donde ustedes viven, no es un lugar de origen. ¿Okay? Entonces un poquito raro sería con gakko. Quizás ustedes me digan, yo he escuchado en alguna vez en algún anime o película que dicen Choto Hoteru Kaeru. No sé si es que alguna vez lo hayan oído de esa forma. Watashi mo kaeru, ahora mo kaeru, y estaban hospedados ellos en un hotel. De repente podríamos entenderlo como su morada temporal. Allí están durmiendo, de allí salieron, van a volver allí. Podría darse esa ocasión, si acaso se da, entiéndanlo de esa manera, pero no es lo más habitual. Muy bien, eh, ahora bien, muchas veces cuando se ha tocado este punto de la partícula muchos jóvenes alumnos que ya tienen contacto con el idioma japonés me dicen, pero yo escucho, no tanto escucho sino escucho más la partícula o que utilizan el ni. Gakko ni ikimasu, spa ni ikimasu, qué sé yo. Kaisha ni ikimasu, uchi ni kaerimasu. Y entonces tenemos este problema entre y ni. Muy bien. Podemos decir que la partícula para señalar el destino, el lugar de destino, es de uso más amplio. Por eso les decía, puede ser un a o puede ser un hacia. ¿Okay? Si ustedes me dicen, por ejemplo, que se van a ir hacia la región norte, no usaríamos ni normalmente, usaríamos más O si agarramos y decimos vamos a ir a la región de Kanto, la región Kanto, qué sé yo, y no indicamos un sitio específico, no indicamos bien específicamente el lugar de destino concreto, es más usado la partícula En ese caso, usar la partícula ni es bastante extraño, ¿sí? Cuando hablamos de regiones muy amplias, de destinos un poco ambiguos. Y cuando ya tenemos más claramente el destino, el punto al cual estamos yendo, pues la partícula ni es más apropiada. Es de uso más amplio, puede indicar tanto la región, el destino de forma muy amplia, o como lo presenta Minna no Nihongo, el lugar específico. Si bien es cierto, el japonés más en ese tipo de situaciones tiende a usar ni es de uso más limitado para señalar destinos. ¿Sí? Es más limitado en el sentido de que es más concreto. Pero por esa razón es que Minna no Nihongo optó por presentar la partícula primero, porque lo podemos usar de esa forma y no hay pierde. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si por allí ustedes estaban con las dudas entre o ni, que es lo más correcto, los japoneses usan más el ni, ok, espero haber aportado un poquito a la aclaración de ese detalle. La pregunta entonces, ¿cómo es que se plantea la pregunta, verdad? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Ya hemos visto anteriormente que el doko es la pregunta ¿dónde? ¿Se acuerdan? O, soko, asoko, doko, ¿dónde? Para entonces nosotros conseguirle a interrogante ¿a dónde? Pues tenemos el dokoe, tal cual se entendería como si el es el a o el hacia, como lo hemos hecho hace un momento, ¿verdad? Dokoe sería a dónde o hacia dónde. Dokoe ikimasu ka, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sería la interrogante. Dokoe. Dokoe ikimasu ka. Dokoe ikimashita ka. So desu ne. Sería lo más adecuado. Porque a dónde fuiste se entiende, ¿verdad? O a dónde irás, ¿no es cierto? Pero lo más habitual con este tipo de interrogante yo creo que sería un dokoe, y lo más habitual va a ser el dokoe ikimasu.
que podría ser ikimashita o ikimasuka. Vamos a ponerlo con ikimasuka. Doko e ikimasu ka. Si fuese pasado, doko e ikimashita ka. ¿A dónde irás? ¿O a dónde vas? ¿A dónde? Doko e kaerimasu ka. De repente también podríamos usarlo, ¿no? No sé si hay algún contexto en el que a dónde vas a volver, a dónde vas a retornar. Quizás podría darse el caso. Doko e ikimasu ka. Doko e ikimashita ka. ¿A dónde vienes? Eso sería un poco extraño, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a venir? Pues voy a venir aquí, pues donde estoy, ¿no? Ok. Yo creo que entonces con el doko e ikimasu ka, doko e ikimashita ka sería lo más adecuado. Y si nosotros queremos negar, porque va a haber algunas ocasiones en que lo vamos a negar. Oye, ¿a dónde vas a ir mañana? A ningún lugar, no voy a ningún sitio. ¿A dónde fuiste el domingo? Yo no fui a ningún sitio. ¿Se dan cuenta cómo en español nosotros en ese tipo de situaciones negamos el verbo? No decimos fui a ningún lugar o iré a ningún sitio. No, nosotros negamos el verbo. No iré o no fui. Ya hay la negación del verbo de plano. Y lo acompañamos con el sustantivo de negación. Es decir, yo tengo un aquí, allí, allá, donde, la pregunta, y luego tengo ningún lugar, que es el sustantivo de negación. Para este sustantivo de negación, vamos a utilizar el pronombre interrogativo y le vamos a añadir mo. Funciona con varios sustantivos o pronombres interrogativos, perdón. Sucede con muchos pronombres interrogativos que si le sumamos o le añadimos al costadito la partícula mo, lo convertimos en un sustantivo de negación. Ahora, pronombre sustantivo de negación. ¿Ok? En el caso del doko, nos bastaría, y es más habitual escucharlo con un dokomo simplemente. Dokomo. Dokomo. Si es que acaso lo escuchan con un dokoemo, dokoemo, no es dokohemo, sino dokoemo, dokoemo. También se entiende, pero es común que el e en este caso se omita y solamente queda el dokomo. Dokomo ikimasen, entonces eso tenemos no ir a ningún lugar. Doko ikimasen deshita, no fui a ningún lugar en pasado. Y pasa lo mismo con el nani. Este nani que significa que, si nosotros decimos nani no, se convierte en nada. Ya no para pregunta, ¿ok? Es para negación. Ya no son preguntas. El pronombre interrogativo deja de ser pronombre interrogativo y se convierte en un sustantivo de negación. Nani mo tabemasen, no comer nada. Daremo, dare solito es quién, daremo se convierte en nadie. Dare, quién, como pregunta, daremo, nadie. Y por ejemplo, un daremo imasen, no estar, no haber, nadie. ¿Ok? Si los ponen en pasado, tiene que ser con el masen de esta. Dokomo ikimasen de esta. Nani mo tabemasen de esta. Daremo imasen de esta. ¿Ok? Muy bien. Esto entonces con respecto a la partícula e. Sin embargo, además de nosotros poder mencionar a dónde nos estamos yendo, pues es muy común indicar qué utilizamos para desplazarnos, cuál es el medio de transporte con el cual nos vamos a desplazar. Y eso vamos a verlo en esta siguiente diapositiva. Vamos a seguir utilizando los verbos de desplazamiento, ir, venir, regresar, ikimasu, kimasu, kaerimasu, ikimasu, kimasu, kaerimasu. ¿Ok? Entonces, se presenta ahora otra partícula. ¿Sí? Vamos a tener otra partícula nosotros aquí. Muy bien, la partícula que vamos a usar entonces ahora es la partícula de, y lo que estamos mencionando antes de entonces es el medio de transporte. ¿Ok? Antes de tenemos entonces el medio de transporte, lo que utilizamos, un taxi, una bicicleta, el tren, el avión, el barco, qué sé yo, ¿no es cierto? Con bicicleta. En Japón se usan mucho las bicicletas.
Y tengo que aclararles que bicicleta se dice, chicos, permítanme hacer este paréntesis. Ji ten sha. Ahora ustedes miran, ¿y por qué hacemos esa aclaración en este momento? Es muy común la confusión entre jitensha y por alguna, bueno, no por alguna extraña razón, ya creo que he descubierto por qué. La mayoría menciona en lugar de te, mencionan de. Jidensha, Jidensha. A cada rato los chicos en clase, sea clase presencial o virtual, qué sé yo, Densha se escucha mucho. Entonces yo estoy preguntando de dónde, por qué hay tanta confusión, por qué les es tan complicado Jitensha. Bueno, lo que pasa es que otro medio de transporte muy utilizado en Japón es Densha. Densha, que significa tren. Entonces como que se quedan ya con este Densha y por eso se confunde o se utiliza tanto el Jidensha. Densha es tren y aquí es Jitensha, que es bicicleta. ¿Ok? Entonces cuidado con esos dos detalles, por favor. Muy bien, entonces le digo puede ser cualquier medio de transporte, ¿no es cierto? Takushi para el taxi, kuruma, carro o jidosha, automóvil, hikoki, avión, fune, barco, y qué sé yo, cualquier otro medio de transporte. ¿Ok? Decíamos, la partícula D lo que hace es señalar o indicar entonces el medio de transporte y podríamos interpretar la partícula D como un en, como la preposición en que nosotros usamos en español para señalar el medio de transporte, ¿no es cierto? Como en el caso de ir en ómnibus a Lima, ir en avión a Japón, volver en barco a mi país, ¿ok? O venir a la empresa en tren. ¿En qué viene usted a la empresa? Ah, yo vengo a la empresa en tren, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos la partícula de y ya hemos mencionado el hecho de los verbos de desplazamiento. Esto se va a entender siendo verbos de desplazamiento. La partícula de tiene otros usos, por cierto, tiene otras formas en que se utiliza, pero cuando estemos hablando de medios de o verbos, perdón, de desplazamiento, de señala el medio de transporte. Aquí es importante que ustedes tengan en consideración que estamos hablando de verbos de desplazamiento. Disculpen que sea tan incisivo con este detalle de los verbos de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, densha de ikimasu, densha, tren, densha de ikimasu, ikimasu. Entonces, ir, todavía no hay conjugación, ir en tren, no hay pasado, perdón, ir en tren, densha de ikimasu. O podría ser taxi de ikimashita, vine en taxi en forma pasada, ¿no? Vine en taxi, taxi. Aquí para taxi, la shi la alargamos un poquito, ¿ok? Takushi de kimashita. Puede ser entonces en forma no pasada, puede ser forma pasada el verbo, eso no se altera, no cambia nada. La función de la partícula de que está indicando el medio de transporte. Ahora bien, hay ocasiones en que pues nadie utiliza o no utilizamos, perdón, ningún medio de transporte. Que nosotros regresamos a pie. A mí me gusta mucho caminar, yo camino media hora, una hora, puedo estar caminando sin problemas. No utilizo taxi, no utilizo tren, no utilizo ómnibus, no utilizo bicicleta, me encanta caminar. En el caso entonces de que sea que no utilizamos un medio de transporte ajeno, adicional, aparte de nuestros pies, pues en ese caso no necesitamos. Y aquí, ojo, en el caso de no utilizar un medio de transporte externo, ajeno a nuestro propio cuerpo, los cuales son nuestros pies, no se debe utilizar la partícula de. En ese caso vamos a utilizar la expresión aruite, aruite.
Este aruite significa a pie o caminando. Y tenemos entonces aquí eki kara, desde la estación. ¿Se acuerdan que mencionamos que el kara no solamente es para tiempos, ok? Kara señala cualquier punto de partida, cualquier punto de inicio de algo. Entonces aquí el punto de partida de la acción volver, regresar a casa es la estación de tren. Este X es estación de tren. No me sirve por si acaso, ok. Por allí alguna vez alguien me decía de como que si la estación de radio también puede ser X. No. Este X es exclusivo para estación de tren, metro, ok. X. X kara aru, y el kanjicito este es aru, aruite karimashita, ok. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trazos para este kanji de aru, aru, aruite kaerimashita. ¿Ok? Y tenemos entonces, regresé a pie, caminando. Cualquiera de estos dos casos, sea la interpretación que ustedes le den, es para esta misma expresión. Aruite puede interpretarse como a pie o caminando, andando, caminando. Ahora, ustedes me dirán, pero no es el verbo exactamente. Estoy hablando de la interpretación. Podemos interpretarlo de esa manera. Regresé a pie, andando, caminando a casa. ¿Por qué no uso la partícula de? Porque ninguno de nosotros decimos regresé en a pie o regresé en caminando, en andando a casa, ¿verdad? No usamos la preposición en ese caso. Entonces, tratemos de aplicar esa misma lógica ahora al uso de la partícula. No necesitamos colocar la partícula de si es que no hemos utilizado un medio externo. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, lo que restaría entonces es, pues, como digo o como pregunto, por el medio de transporte. Y aquí también he encontrado algunas complicaciones en el uso, porque la mayoría de personas que tiene cercanía con el anime, o incluso aquellos que están viviendo en Japón, pues tienen entendido o tienen como costumbre que el nande, es como la expresión o la pregunta ¿por qué? Nande, ¿por qué? ¿Sí? Gramaticalmente hablando, jóvenes, el nande para preguntar por el medio de transporte es correcto. Nande, nande ikimaska, nande ikimaska, nande kaerimaska. Y no es un por qué fuiste, por qué viniste o por qué volviste, sino es en qué. Ahora, lo cierto también es que el uso de la pregunta nani de también es común. Quizás para evitar esta confusión es muy común que lo que se pregunte, lo que se escucha preguntándose a nani de kimaska, nani de ikimaska, nani de kaerimaska. Sí, de pronto por allí se escuche de esa forma, pero nande gramaticalmente no hay ningún problema en el que sea un nande ikimaska, nande kimaska, nande kaerimaska. Y eso es el nan, este es de un que. El de lo estamos entendiendo como un en. Entonces juntos termina siendo en que con verbos de desplazamiento. En que vas, en que vienes, en que vuelves. Perdón. Kaisha, la empresa. Kaisha. Kaisha en ande kimashita ka. En que viniste a la empresa, en que llegaste a la empresa. Taxi de kimashita. Vine en taxi. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos preguntar a dónde, en qué vas, nosotros podemos preguntar, podemos mezclar, ¿ok? Doko, bueno, ahí. Doko e nande ikimasu ka.
日曜日どこへ何で行きますか？土曜日どこへ何で行きますか？週末、週末、fin de semana。週末。週末はどこへ何で行きますか？¿A dónde? ¿En qué vas? Si la respuesta fuese no voy o no iré a ningún sitio, pues nosotros tenemos un docomo, ningún lugar, docomo, ikimasen. Como ikimasen. No iré, no voy a ningún sitio. Ahora, si yo quisiese decir, por ejemplo, わかんない。わかんない。デパート。ごめんなさい。Voy a poner cualquier cosa. デパートへ、タクシーで行きます。¿Se da cuenta? どこへデパートへ。なんでタクシーで行きます。Esta primera parte podríamos resumirla de esta manera. Recuerden, si no utilizan ningún medio de transporte, no usan la partícula de. Si no van a ningún sitio, pues negamos con el uso del pronombre interrogativo doko y le ponemos el mo. ¿Sí? Vamos a estar dejando la clase hasta aquí el día de hoy. Recuerden entonces que es la primera parte. Si ustedes están siguiendo el manual de Minna no Nihongo, pues pueden revisarlo con la práctica B, los ejercicios del 1 al 4. Pueden ustedes estar desarrollando, resolviéndolo, entendiéndolo con lo que hemos explicado hasta aquí. Espero, chicos, que haya sido de su agrado esta clase. Ya saben, si es que les fue de agrado, por favor anímenme regalándome un like, activen la campanita para que sepan cuando estoy colocando la segunda parte de este tema de la unidad 5 Minna no Nihongo. Y me ayudarían bastante, me animarían, me motivarían mucho. Denme se suscriben al canal y podemos ver que este grupo va creciendo. Por hoy día vamos a llegar hasta aquí. Entonces, minasan, ここまで、聞いててくれて、全部最後まで見ててくれて、本当にありがとうございます。そうですよね。役に立ててればいいと思うんで、そのつもりで、このようなビデオを作って、動画を撮って、アップロードしているんです。公開紹介しているんです。今日はここまでで、それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。